Bienvenidos a la Singularidad Tecnológica, el podcast sobre tecnología para humanos y robots, con Edgar Telledos y Andrés Lavariega. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos a un invitado muy especial, es Leo Carvajal, que leyendo su perfil y todo lo que hace, es un agasajo tener a alguien. Yo creo que nunca había leído a alguien que sería tan complicado que describa a qué se dedica, ¿no? No es una cuestión como para sonrojarlo ni para chivearlo, pero tiene mucho conocimiento en temas de inteligencia artificial, de ciencia de datos, conocimiento en la industria petrolera. ¿Y qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Hola Andrés, gracias. Pues muy bien ahora, no me puedo quejar, estoy en un momento privilegiado, siento, pensando en otros casos menos afortunados. Tenemos salud, hay trabajo y efectivamente sí, pues como mencionas, pues hay un récord de proyectos y experiencia en varias áreas, ¿no?, que me han ido formando y definiendo. Perfecto. Entiendo que eres por ahí amigo de Edgar de hace varios años. No sé, Edgar, de dónde lo conoces o dónde fue que hicieron esta amistad. Pues nos conocemos desde Oaxaca, tuvimos el placer de coincidir en la UAPJO, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y después por azares del destino, cuando yo empiezo a estudiar en la UNAM, pues también Leo pues migra a la UNAM a hacer su maestría, ¿no, Leo? Y pues ahí tuvimos una convivencia durante pues unos años, de hecho ya ni recuerdo cuántos años, pero estuvimos viviendo juntos y fue bastante agradable y pues fue conocer a una persona muy inteligente y pues un gran ser humano sobre todo, ¿no? Pero pues de eso nos tiene que platicar a él realmente, porque pues el que sabe bien cómo qué tuvo que hacer para lograr todo eso, pues es él, ¿no? Entonces, Polo, pues así como te preguntó Andrés cómo te ha tratado la vida y qué nos cuentas, a ver qué nos dices sobre la ciencia de datos, porque a mí me causa mucha curiosidad. Pues tú empezaste en física y cómo llegaste a este mundo y por qué estás ahí, ¿no? Claro, pues sí, cada que recuerdo, primero pensando en esos años cuando estuvimos aquí en la Ciudad de México viviendo, estudiando el posgrado y la carrera, pues sí, toda una experiencia, puedo decir. Muy grato todo ese tiempo. Acerca de la ciencia de datos, la verdad es que, siendo honestos, hace 3 años yo estaba trabajando en investigación aplicada en física, en el sector de energía, y nunca me imaginé que hoy, octubre de 2020, estaría trabajando en proyectos tan variados, ¿no? Sin embargo, siempre desde el principio de mi carrera como físico, siempre estuve haciendo algo que llamamos ciencia de datos sin darme cuenta. Desde que empecé mis estudios y mi formación como físico teórico, de aquellos físicos que estudian agujeros negros y teorías cosmológicas, donde queremos encontrar una sola teoría para explicar todo el universo existente u observable, ya se empezaban ahí a formar los elementos básicos de lo que hoy conocemos ciencia de datos, que es el modelado, la identificación de variables importantes para explicar un cierto problema, y poco a poco me fui metiendo más en la cuestión de modelado numérico, ya en el área de energía de fusión nuclear. Primero tuve una pequeña incursión en el área de industria petrolera. Ahí me empecé a formar en cuestiones de desarrollo de código, implementación de tecnologías paralelas, simulación de fluidos. Es ahí donde me empiezo a armar de este arsenal, y ya con lo que yo conocía un poco de la fusión nuclear me decidí a irme a ese campo porque vi mucha oportunidad para crecer mis habilidades de desarrollo de código paralelo específicamente, y así opté por irme a estudiar el doctorado a la Universidad de Warwick en Inglaterra,
donde inicialmente llego pensando en hacer un doctorado en lo que conocemos como ciencias de la complejidad aplicadas a problemas de fusión nuclear. Yo creo que ciencias de la complejidad es tal cual ciencia de datos, pero definido desde el punto de vista académico. Entonces ya tenía las herramientas matemáticas, las herramientas de programación, de código, las tecnologías paralelas, y también me estaba haciendo de un arsenal de conocimiento de las ciencias de la complejidad para implementarlo en problemas de fusión. Todo eso fue cociendo o preparando esa receta de ciencia de datos que hoy en día aplico a sectores tan variados como telecomunicaciones, lo que conocemos como Data for Good, que es aplicación de ciencia de datos para iniciativas sociales. Y bueno, no dejo de descubrir aplicaciones y no dejo de encontrarme, o más bien no dejo de interesarme y maravillarme con todas las cosas que se puede hacer con ciencia de datos en diferentes áreas. Órale, le dije, Edgar, vamos a dejarlo hablar un ratito, pero sí nos dejaste así como un montón de preguntas. Por ahí hay un tema que desconozco, que es nunca había escuchado la frase ciencias de la complejidad. Yo estoy más en el área de comunicaciones y desarrollo de software para comunicaciones. Y por ahí te escuché decir dos temas que me interesaron mucho, que es ciencias de la complejidad. Luego empezaste a hablar de matemáticas y después comentaste algo sobre fusión nuclear. Mi duda es aquí, muchas veces el tema de desarrollo y el tema de la parte de ingeniería de software, de repente como que nos olvidamos de las matemáticas y se nos olvida qué es la base y nos acostumbramos a descargar frameworks y que todo funcione correctamente. Pero tu perfil, ¿en qué momento fusionaste la parte de desarrollo, porque te entendí que empezabas a codificar? ¿En qué momento fusionaste la parte de desarrollo y la parte de modelado matemático? Claro, de hecho yo creo que se combinaron el momento y las circunstancias adecuadas para que sucediera esto, específicamente cuando yo me decido a hacer trabajo sobre fusión nuclear. Escogí un área de las que llaman áreas emergentes, ¿no? O tecnologías emergentes. Es relativamente nueva esta área, estamos hablando de los años 60, cuando se empezaron a hacer los primeros prototipos de máquinas de fusión nuclear, y en ese entonces se decía que en 30 años íbamos a tener un reactor de fusión nuclear, y pues estamos en el 2020 y todavía no tenemos uno funcional, lo cual habla de los retos tecnológicos, científicos tecnológicos en el más amplio sentido con los que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, como es un área emergente donde los recursos tanto materiales como de gente son escasos, no tenemos la facilidad de realizar tantos experimentos como quisiéramos, ¿no? Entonces, para poder estudiar más a detalle los procesos que ocurren en fusión nuclear, tenemos que acudir al modelado numérico. Y estamos hablando de modelado numérico que es muy costoso, que no existe nada, no hay un framework hecho. No hasta hace algunos años, no había frameworks hechos para estudio de fusión nuclear, y por lo tanto tenemos que generar nuestras propias herramientas. Y estas herramientas pueden ser herramientas que te sirvan para hacer modelado quizás en unos cuantos minutos, que puedas obtener una respuesta en unos cuantos minutos, hasta meses, ¿no? Puedes tener que correr simulaciones en clústeres de cientos y no miles de procesadores por meses para obtener una respuesta a tu problema. Entonces ahí tienes que sí o sí
empezar a pensar ya en esquemas de programación avanzada, y por avanzada me refiero a que te dé primero la respuesta correcta en la manera más eficiente posible, ¿no? De la manera más eficiente posible para cortar o reducir los tiempos de simulado. En vez de que tarde un mes, quizás que tarde 2 semanas. Y si estás limitado en cuestiones de infraestructura, en cómputo, pues que esto se pueda calcular en una máquina que tengas físicamente ahí disponible, pensando que esa máquina pues no la estás utilizando únicamente tú, la están utilizando cientos, si no es que miles de investigadores más. Entonces tienes estas restricciones de recursos que te forzan a buscar esos esquemas numéricos que vienen de las matemáticas puras para simular los procesos que son de tu interés. No, qué interesante, ¿eh? Y fíjate que es la primera vez que platico con alguien que esté metido en el tema de la investigación. Siempre me ha tocado platicar con personas que están más bien en el tema de entregar al usuario final algo funcional, y yo sé que en la investigación pues hay ocasiones donde la respuesta va a ser no acertada, ¿no? O te va a dar una respuesta que no esperabas. Fíjate que mientras platicabas, por ahí comentaste sobre que de repente tienes que correr tu desarrollo en clústeres o simuladores que están por ahí, me imagino que en algún data center, y que lo tienes que compartir con otros investigadores. La pregunta es, ¿qué son estos clústeres, estos simuladores? ¿Quién los paga? ¿Qué empresas en México se dedica o quiénes patrocinan toda esta investigación? ¿Y por qué? ¿Cuál es pues quizás una vista comercial de qué productos estamos buscando como para que digan, va, eres investigador, pues ahí te va este dinero para que puedas continuar tu investigación? ¿Cómo es que una empresa, una organización, una universidad dice, vamos a apostar por la investigación, y qué tipo de recursos pone a la disposición de los investigadores como tú? Sí, yo creo que es bastante complicado ese tema desde el punto de vista primero pues de recursos, ya que no es fácil generar una infraestructura de ese tipo. Estamos hablando de, haciendo nada más un estimado de costos, y una computadora con buen desempeño, una laptop, pues te cuesta X miles de pesos mexicanos. Pues ahora multiplica eso por la capacidad de 1000 computadoras puestas juntas, ¿no? Entonces eso escala linealmente casi con el precio de cada elemento de ese clúster. Entonces ya tienes ahí una limitante en cuanto a quiénes pueden acceder a ese tipo de infraestructura. Tienen que ser, como lo mencionas, organizaciones pues bien establecidas, grandes, con apoyos económicos, ya sean gubernamentales, ya sea privado también, si estamos hablando de empresas gubernamentales, por ejemplo CONACYT, universidades grandes tipo la UNAM, Tecnológico de Monterrey. Estamos pensando en organizaciones privadas quizás como Amazon, que ya está en México también, Microsoft, IBM, todas estas compañías tecnológicas pues ya de muchos años. Google, por supuesto, sin querer excluirlo, simplemente se me vienen a la mente algunos nombres, pero la manera en cómo tú pues construyes o desarrollas estos clústeres pues va a ser siempre, o va a ir muy de la mano del problema que quieres resolver. Yo te puedo decir con mucha confianza que un clúster que desarrolle la universidad, la Universidad Autónoma de México, la UNAM, por ejemplo, no va a ser o no va a tener las mismas capacidades que un clúster de Amazon, porque los objetivos son muy diferentes. Por ejemplo, tenemos en el extranjero hasta posiblemente este año todavía el clúster más rápido que existe en el mundo, pues está en Estados Unidos, en el Oak Ridge National Lab. Esa supercomputadora es la precursora para el cómputo exascale, que le llaman, que es un nivel más de paralelismo que va a existir para correr masivamente trabajos en miles de procesadores, utilizando core CPUs, pero también tarjetas gráficas y de hecho
está optimizado para hacer tareas de ciencia de datos, de inteligencia artificial. Entonces, cada una, dependiendo de cuál fue la causa por la que se generaron estas máquinas o se construyeron, pues definen su estructura, su arquitectura, y de esa misma manera define quiénes la pueden utilizar, porque también incluyen ahí ciertas cláusulas, ¿no? de quiénes están aportando los recursos para construirla, y pues siempre también hay algunas políticas de uso que pues depende de quizás de nacionalidades, quizás dependa de ciertas áreas, si es clasificado el trabajo, ¿no? Es muy amplio cómo se pueden definir este tipo de clústeres, quiénes los pueden usar y sus aplicaciones. Fíjate que, Fíjate que tomas un fíjate tema ahí bien interesante. A ver, no sé qué, fíjate, a ver, ahora sí que déjame hacerle una pregunta a Leo. Ujú. ¿El quién es? Nos lo queremos Creo pelear, que ¿verdad? es una pregunta. Sí, no, pues hay que aprovechar ahorita que lo tenemos, ¿no? ¿El quién es? Creo que es una pregunta interesante. Vamos a meternos en un poquito de polémica, porque me imagino que tú conociste el caso de cómo se ganó la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí está un quién es. Entonces, ¿cómo? Me gustaría tocar ese tema. O sea, ¿tú qué opinas? Porque la ciencia de datos, como lo estás diciendo, tiene muchísimas aplicaciones, demasiadas aplicaciones. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Quién lo utiliza? ¿Quién se ha beneficiado de eso? ¿Para qué fines se podría seguir utilizando? Por ejemplo, vamos a poner este contexto. Tú dinos lo que consideres unos usos para bien de la humanidad, digamos, y otros usos que tú digas, no, esto como que no va por el camino correcto. A ver, para meter un poquito de polémica a esto ya, de una vez. Claro. Chispas, ¿no? Pues sí, ok, primero, antes que todo, yo creo que, yo no me voy a aventurar a ir mucho más allá de lo que ya se sabe acerca de todo lo que ocurrió y está ocurriendo en las nuevas elecciones de Estados Unidos. Sabemos de que hubieron irregularidades, y muchas de esas irregularidades pues fueron generadas o se fortalecieron con el uso de algoritmos, definitivamente de inteligencia artificial, ¿no? Eso es cómo pones la pregunta de quiénes pueden acceder a este tipo de recursos. Yo creo que es clave para hacer desarrollo positivo, digamos, positivo a aplicaciones que beneficien a la sociedad. Yo no sé, y eso realmente no sé, cómo es que estos algoritmos se hicieron tan presentes en las redes sociales para poder ir pues generando estos sesgos, ¿no? Uno podría pensar, claro, quizás hay un gobierno por ahí que tiene toda la infraestructura preparada para realizar estos ataques masivos, bien localizados, con algoritmos de última generación, pero si pensamos de esa manera, ¿por qué no irnos al otro extremo, donde pensemos que son grupos pequeños, pero con mucha masa gris, ¿no? En donde podamos estar pensando en que no tienen la infraestructura necesaria o que no tienen esta infraestructura de clusters, de miles de cores, pero que tienen mucho conocimiento de cómo pueden ejecutar procesos distribuidos a lo largo o a lo ancho de toda la red global que existe, ¿no? Por ejemplo, no olvidemos que el Internet pues se generó justamente de esta manera, cuando quisimos empezar a distribuir información y procesos de cómputo en todo el globo, ¿no? Y esto para resolver preguntas de investigación científica. Esto dio paso a lo que hoy conocemos como cómputo paralelo distribuido, ¿no? Entonces, yo creo que podemos pensar en dos cuestiones. Cuando existe la infraestructura, los que pueden accederla es un grupo de élite, y por grupo de élite pensemos en un grupo quizás académico, pensemos en un grupo de poder con muchos recursos financieros, pero también está el otro lado,
que cuando no existe esa infraestructura también podemos acceder a estas capacidades de cómputo que pueden generar un impacto muy grande con herramientas, por ejemplo, open source, ¿no? Hoy en día existen muchos proyectos en donde tú puedes distribuir cargas de trabajo de manera gratuita en máquinas de gente que opta por dejar que se usen sus computadoras en el tiempo que no las están usando ellos intensamente para generar este tipo de cálculos, ¿no? Para hacer diferentes tipos de cálculos, vamos a decirlo. Entonces, no sé, es complicado. Lo que sí veo es de que es un área de oportunidad para grupos que no tienen los recursos para acceder a las supercomputadoras de última generación. El generar esos mecanismos, esas nuevas tecnologías, porque se generan nuevas tecnologías al momento de querer ejecutar estas campañas o estos movimientos en el sentido más amplio, ¿no? Definidos del sentido más amplio. ¿Tú crees que el open source, ahorita que lo mencionas, sea un camino para empoderar a la comunidad? Y por ejemplo, yo escuché, la verdad no soy muy bien informado, a un amigo que se dedica mucho a ciencias sociales, él es politólogo, que se estaban haciendo ciertos usos de la tecnología aplicados a la democracia. ¿Tú crees que esto del open source sea un mecanismo para lograr esos objetivos? O sea, tener, por ejemplo, gobiernos más democráticos, tener ciudades más democráticas, que las leyes funcionen mejor, que la salud pública sea mejor. ¿Tú crees que sea viable? Yo creo que el open source es una herramienta necesaria para llegar a eso. No diría que es la herramienta, pero creo que es una de las herramientas necesarias y un elemento clave para poder generar riqueza en cualquier país o generar proyectos que generen esa riqueza que estamos buscando. Por ejemplo, hay ejemplos bien claros en Asia de gobiernos que han optado por tener estas tecnologías open source, es decir, imaginemos, por ejemplo, que tenemos una aplicación que trate del COVID, por ejemplo, en donde tú estés dando acceso a tu geolocalización, que le digas a la aplicación si tienes síntomas, si no. Eso, por ejemplo, esa aplicación desarrollada por un gobierno asiático está generando ya los datos necesarios para crear políticas, campañas, toma de decisiones informadas, pero esta herramienta no es una caja negra. Ha sido desarrollada, por ejemplo, ya poniendo el código a disposición de todos para que se vea de manera transparente lo que está detrás del código, qué está recabando, qué información está recabando, y esto le da credibilidad y le da confianza a la gente también para poder usar esta tecnología y decir, sí, voy a dejar que se usen mis datos para un bien común, para generar un bien común en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es un elemento necesario que debe de existir en cualquier iniciativa, pero debe de ir de la mano junto con, pues, también la parte social y también de educación, ¿no? La parte social me refiero a que debe de haber una razón por la que exista y también debe de existir pues, la educación de la población y de los gobiernos, de los tomadores de decisiones, los que son capaces de ejecutar estas campañas para poner todas las piezas en su lugar y que se lleve a cabo de una manera exitosa. Oye, ¿hay algún proyecto que nos puedas platicar? Algo que estés trabajando, que hayas trabajado recientemente en el cual digas, ¿sabes qué? Todo esto que hemos venido platicando en estos 20 minutos, pues lo vi ya funcionando, ya tengo un producto, ya tengo algún simulador que esté entregando cosas muy, muy interesantes. Yo creo que podría mencionar dos ejemplos. Uno muy aplicado a la investigación científica, en donde básicamente se desarrolló desde cero un simulador. Imagina que tú tienes en estas máquinas de fusión nuclear, en donde pues pasé muchos años de
de mi vida como investigador, pues desarrollando teoría y código. Ahí comenzamos desde cero, sabiendo solamente que en estas máquinas de fusión nuclear, que si las piensas como donas metálicas, en estas donas metálicas se generan partículas muy energéticas, tanto que llegan a ser relativistas, les llamamos en física. Esto significa que tienen muchísima energía y se mueven extremadamente rápido. Entonces, estas partículas que se generan de manera indeseable en estos reactores de fusión nuclear llegan a salirse del confinamiento producido por la máquina y pueden golpear las paredes del reactor de fusión nuclear, literalmente pues rompiéndolas, causando daños severos a los componentes, ¿no? Entonces, con una idea únicamente de que estas partículas existían en estos reactores de fusión nuclear, unas mediciones directas y algunas indirectas de lo que estaba ocurriendo en estos reactores, nosotros generamos un simulador que es capaz de correr en algunas de las supercomputadoras más rápidas de Estados Unidos, que son de hecho propiedad del Departamento de Energía de Estados Unidos. Nuestro trabajo no era clasificado, es abierto para toda la comunidad científica que se dedica a fusión nuclear. Y a través de estos códigos que generamos conocimiento nuevo acerca de los mecanismos que posiblemente están ayudando a generar las partículas y entenderlas, y así poder generar mecanismos que ahora las puedan detener o impedir que se generen estas partículas súper rápidas en estos reactores y evitar el daño y permitir que se operen de manera segura. Otro proyecto ya un poco más enfocado a la ciencia de datos, quizás. Para mí es un poco difícil el marcar la línea entre lo que es ciencia de datos y lo que es investigación pura, porque para mí es básicamente lo mismo, simplemente diferentes áreas, pero pensado ya en cuestiones más del sector privado, quizás. Pues tenemos ya ahí algunas capacidades, entre ellas unos algoritmos que te pueden generar pues valor a tu organización, de generar o de predecir cómo los diferentes clientes en tu organización se mueven. Por ejemplo, si estamos hablando de productos, qué productos son más probable que consuman ciertos segmentos de clientes, y con ello pues ya tú puedes, por ejemplo, abastecerte de manera eficiente, puedes generar campañas de marketing mucho más especializadas, puedes ayudar a los clientes a tomar una mejor decisión. Y aquí hay también una cuestión que puede causar polémica, que es si estamos también siendo cuidadosos de alguna manera afectar negativamente al consumidor. Quisiéramos tener esta capacidad que tú como organización puedas crecer, pero al mismo tiempo ayudar al consumidor sin que se convierta en el target únicamente de una campaña de marketing. Claro. ¿No? Fíjate que es muy interesante ese tema. Digo, el primer tema te entendí, yo creo que la mitad, para serte sincero. Yo creo que Edgar sí te entendió más porque él es físico y no tiene novia ni nada. Pero el segundo tema es es más de lo que me dedico. Y déjame entender, voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Yo entro a una tienda y quizás tú hiciste un algoritmo, a lo mejor es una tienda física, una tienda digital, en el cual, en el modo que están acomodados los productos, de acuerdo a lo que tu desarrollo indica, va a mí como cliente sugerirme qué productos consumir más. Quizás el letrero o el eslogan que utilice la tienda ya fue un análisis y va a ser me va a persuadir a consumir cierto producto. O quizás si yo entro a una tienda en línea, me va a mostrar un banner, alguna información, algún catálogo
que de acuerdo al estudio o a algo socioeconómico que de este lado ya sabes sobre mí, a través de cookies o algo por ahí, redes sociales, pues me vas a mostrar cierta publicidad sobre el mismo producto. Por ahí platicaba con Edgar que por ejemplo Netflix, tú ves la película de Titanic y de acuerdo a que si eres alguien muy sentimental, pues te va a mostrar ahí a Leonardo DiCaprio con Rose, así abrazaditos, ¿no? Pero si a ti te gusta la emoción y aquí el show de los balazos, pues te va a mostrar la misma película, pero te va a mostrar aquí el barco hundiéndose y a toda la gente gritando. Una escena diferente. Ajá, con otra portada. Entonces no sé si es a lo que tú te refieres, que de acuerdo a lo que el sistema ya predijo de ti, te va a mostrar a lo mejor el mismo producto, pero de tal forma que te persuada de acuerdo a tus características de comprarlo. Así es, definitivamente lo entendiste o lo explicaste mucho mejor que yo. Es justamente ese tipo de algoritmos que puede generar esas recomendaciones basadas en tu perfil como consumidor. Ok. Y por ejemplo, ¿qué perfiles de consumidor existen? Bueno, eso es muy dependiente y eso también es un tema que en ciencia de datos se toca poco, pero para aquellos que estamos día a día trabajando con los datos e implementando estas soluciones, pues es ya conocido, ¿no? Que realmente no existe un framework, así como tú lo mencionabas al principio, para ciencia de datos. Entonces, realmente los perfiles, los tipos de consumidores van a depender también del área, del sector con el que estás trabajando, si es banking, si es telecomunicaciones, si es e-commerce. De verdad, tenemos comportamientos muy variados, somos muy predecibles, pero comportamos de maneras diferentes cuando vamos a comprar al supermercado que cuando estamos viendo Netflix. De eso yo creo, estoy convencido. Entonces yo no sé si te interesaría estudiar quizás un segmento o un sector más específico para poder ahondar ahí. A ver, y digo, me quedé pensando mucho en qué tipos de productos, clientes o demás, pero ¿qué te parece, no sé, productos digitales, quizás plataformas, estos usuarios que, pues quiero que, ¿qué tipo de usuarios existen en estos servicios? Claro, fíjate, es un sector bastante interesante que te deja ver claramente la manera en cómo está segmentada la población mexicana, hablando de un caso muy específico en México, por ejemplo. Um, Cuando hacemos las primeras iteraciones con los datos de este tipo de clientes, nos damos cuenta que existen segmentos de clientes que consumen estos productos digitales, que son muy grandes, pero que consumen poco. Poco me refiero, por ejemplo, a que son aquellas personas que gastan 100 pesos mexicanos, 200 pesos mexicanos a lo más, lo hacen constantemente a lo largo del año. Mientras que tenemos otro segmento de clientes que se ve claramente que tienen un poder adquisitivo mayor, donde pueden gastar miles, si no es que cientos de miles de pesos a lo largo del año, quizás no tan frecuentemente, pero haciendo compras o pago de servicios por montos grandes, ¿no? Entonces, eso ya te deja ver cómo está segmentada la población en cuanto a poderes adquisitivos de este tipo de servicios o productos. Cuando tú haces una comparación con cómo está distribuida la población en México, puedes inferir o puedes ver que hay una correspondencia clara entre estos pequeños grupos privilegiados económicamente y pues lo más amplio que es población media a media baja, ¿no? En poder adquisitivo. Entonces se ven patrones muy, muy, muy marcados y se observan en este tipo de servicios, ¿no? Vale, claro. Digo, ahorita hablaste de perfiles socioeconómicos, pero me imagino que también debe haber así como los segmentos de mercado, como catalogar a los adolescentes,
pues ya las personas que son parejas entre los 25 45 años, no sé si podamos meter incluso a las personas solteras y demás, o por ejemplo los niños que realmente ahí a quien le estás vendiendo es al papá del niño, ¿no? Claro, definitivamente. Sí, o sea, así como puedes segmentar por capacidad de compra quizás, o capacidad adquisitiva, también puedes ir desmenuzando, puedes ir segmentando aún más estos grupos de consumidores y definitivamente las características que mencionas, si tienen familia, el rango de edades, el sexo también puede influir mucho dependiendo de los productos que venda cierta organización o que ofrezca cierta organización, son determinantes y de hecho pensado desde el punto de vista matemático, pues son como las variables independientes que puede definir tu problema matemático, ¿no? Donde si tu variable que quieres predecir es cuánto va a comprar el siguiente mes o qué va a comprar el siguiente mes un cierto segmento de clientes, entonces tus variables pueden ser el rango de edad, si están empleados quizás, en dónde están viviendo en el país, si están viviendo en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, si están viviendo en Oaxaca, eso influye mucho, son tus variables independientes, pero ojo que muchas de ellas pueden tener información quizás redundante o también puede haber información no presente únicamente en una de estas variables y las tienes que combinar para encontrar variables que no estaban presentes inicialmente. En el primer caso estamos hablando de redundancia de información, entonces tienes que de alguna manera quizás limpiar tus datos para evitar esa redundancia, mientras que en el otro caso estamos hablando de generar nueva información con variables que aparentemente no estaban relacionadas. Y tenemos que hacer esto en todo proyecto de ciencia de datos y es en lo que ya sabemos que pasamos la mayor parte de tiempo en la generación de estas soluciones, ¿no? Se toma mucho tiempo. Ok, mira, para explicar un poquito a mi conocimiento y a las personas que te estamos escuchando, tú hablabas de variables independientes en las cuales entran los tipos de usuarios, ¿no? Si hablamos de una expresión matemática. ¿Qué sería o cuáles serían ahora las variables dependientes para poder entender un poquito? A mí me gustaría como que nos platicaras en qué momento, como que en la escuela te dicen, tienes que aprender esta fórmula porque así es la de chichorranero y así vas a pasar el examen, ¿no? O sea, ¿en qué momento las fórmulas matemáticas llegan a convertirse en herramientas para el marketing, para redes sociales, para incluso videojuegos? O sea, ¿en qué momento una fórmula matemática dice, ok, ya no soy una fórmula matemática, ahora soy la base para una estrategia de marketing? Sí, ok, ese es un tema que siento es muy, muy, muy importante, es fundamental y a mí me gusta platicarlo de la manera más natural que puedo hacerlo, que es simplemente que las funciones matemáticas son relaciones entre diferentes tipos de información. De hecho, justo hace un mes aproximadamente, por parte del trabajo que hago como investigador, como físico, me topé con un artículo de investigación de los años 60. Es de un físico que se llama Eugene Wigner, que escribió acerca de la maravilla y de lo asombroso que es que tengamos este lenguaje matemático tan apto para describir la naturaleza, ¿no? Quizás él hablaba un poco más de física, pero realmente cuando lo piensas ya en ciencia de datos es increíble cómo este lenguaje matemático abstracto te puede decir tanto sin que haya una razón a priori de que funcione para empezar, ¿no? Una relación matemática yo la veo o yo la entiendo de la siguiente manera. Imaginemos que vamos a una tienda de autoservicio. En esa tienda de autoservicio venden diferentes productos. Tú cuando metes la mano a tu bolsillo te das cuenta que tienes 50 pesos mexicanos, ¿ok?
esa variable no va a depender de nada más. Estaban ahí esos 50 pesos mexicanos en tu bolsillo y ahora con esos 50 pesos mexicanos, ¿qué puedes comprar? Ahí entra el papel de la variable dependiente. El que puedas comprar un refresco, el que puedas comprar quizás una botella de agua o puedas comprar ambos además de un snack, pues va a depender, así lo decimos cuando hablamos de manera natural, va a depender de cuánto dinero tenías en el bolsillo. Ahí puedes ver claramente que el dinero no lo define nada. Bueno, antes de que entraras a la tienda quizás sí, pero una vez de que ya estás en la tienda ya está dado. Y ahora, ¿qué puedes hacer con ese dinero? Ahora va a definir la variable dependiente. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué puedes comprar? Entonces ya cuando traduces eso a ciencia de datos, piénsalo ya en el sentido más amplio, no nada más de recursos financieros, sino ahora dime tu edad, dime dónde vives y yo te podré decir quizás qué película de Netflix o qué producto vas a comprar de cierta organización. Claro, sí, fíjate que ya me quedó más bueno, claro. Ahora sí me toca preguntar a mí. No, te vamos a desconectar, Edgar. Ahora, quiero... No. Déjame preguntar porque antes de que se me vaya la pregunta, quiero hacérsela a Polo. Porque, por ejemplo, tú lo mencionaste, Andrés, hace rato. Las personas que se están dedicando a lo que es computación, programación y todo eso, yo lo vi mucho en la universidad. Las matemáticas no les interesan. O sea, dicen, ¿y eso para qué me va a servir, no? Afortunadamente, pues yo tuve la formación de matemáticas, yo sé para qué sirven. Pero, por ejemplo, se dice de la ciencia de datos que es la profesión más sexy de este siglo. Si los chicos se quieren dedicar a ciencia de datos, a temas de inteligencia artificial, ¿tú crees que sea necesario que sepan matemáticas? ¿Y qué nivel de matemáticas crees que deben de saber? En dado caso de que sea afirmativa la respuesta, ¿no? Yo creo que de entrada es necesario un entendimiento matemático para poder trabajar en ciencia de datos. Pero el entendimiento matemático no llega únicamente, o este formalismo matemático no llega únicamente de estudiar un área de ingeniería o de ciencia siempre. He de hecho aprendido muchísimo de colegas que han venido de áreas totalmente aparentemente desconectadas de ciencias y ingeniería, pero que tienen una capacidad de razonamiento increíble que doctores en ciencias no llegan a tener en toda su vida. Entonces yo creo que el pensamiento matemático puedes obtenerlo de muchas maneras. Quizás incluso lo vemos como hay gente que se dedica al comercio que tiene una habilidad increíble para hacer operaciones complejas en muy poco tiempo, ¿no? Esa es una capacidad que no todos tenemos y que ellos desarrollan debido a la actividad en que ellos están inmersos. Y ese tipo de capacidades que desarrollas, ya sea porque estudiaste ciencia, tecnología o porque estuviste haciendo números o buscando patrones, quizás en marketing, haciendo investigación en sociología, ¿no? que esta investigación te da esa capacidad de razonamiento, esa capacidad de encontrar las correspondencias o las dependencias entre las diferentes variables que entran en un problema, ¿no? Esa capacidad o ese razonamiento matemático es necesario en ciencia de datos, siento, pero no llega únicamente de estudiar matemáticas en la universidad, estoy convencido. No, pues eso responde mi pregunta perfectamente. Ahora entendemos, Edgar, por qué no le hallas. Oye, y a ver, Leo, hace rato hablábamos de las variables dependientes, independientes y cómo afectan aquí al tema en tu proyecto. ¿Cómo se ha comportado o ha tenido alguna tendencia? ¿Ha cambiado algo que quizás ustedes pudieron predecir ahora con esto de 2020 y el tema del COVID? Es algo que, bueno, yo creo que en el FODA nadie pone pandemia, pero
¿Es algo que se hubiera podido predecir en el tema de cómo se están comportando las empresas? Porque pues obviamente algunas las está afectando, pero algunas las está mega beneficiando. Entonces, este tema del COVID, ¿cómo se vería en un modelado de ciencia de datos? ¿Cómo se incrusta esta situación? Ok, Andrés, yo creo que esta pregunta es muy interesante y nos lleva a un punto que pocas veces se trata en ciencia de datos, que es qué es lo que puede hacer ciencia de datos con información existente. De hecho, ciencia de datos, la mayoría de las veces, implica el que tengas información almacenada de alguna manera, que pueden ser imágenes, texto, audio, pueden ser bases de datos, y nosotros procesamos esa información y generamos predicciones de lo que ya se sabe que estaba almacenada en esta información. Por ejemplo, yendo otra vez al caso de las predicciones de segmentos de clientes, cómo se comportan, qué pueden comprar o qué película pueden ver, es porque ya se tiene información histórica, le llamamos. Entonces tú puedes decir, si teníamos muchos clientes que se comportaron de esta manera, es muy probable que los clientes en el corto plazo se van a seguir comportando así, y por lo tanto podemos inferir comportamientos de nuevos clientes, por ejemplo, ¿no? Que caen en un cierto perfil. Cuando se tratan ahora estos temas pues que son poco comunes, como el COVID, por ejemplo, lo que ocurre es de que no se tiene información de este tipo de eventos. Por lo tanto, si quisieras utilizar los datos antes del COVID, del tiempo de antes de la pandemia, para inferir comportamientos, tendencias para después o durante la pandemia, yo estoy bastante claro que las predicciones no van a ser buenas. Y es porque los algoritmos que usamos para generar estas predicciones aprenden de lo que ya existe. Para este caso, tenemos que echar mano de otro tipo de tecnologías, de otro tipo de modelado. Y es el tipo de modelado, por ejemplo, en México, el modelado que se estaba utilizando para predecir cómo se iba a comportar la población infectada, por ejemplo. Estos no son modelos de machine learning, no son modelos de inteligencia artificial, sino son modelos matemáticos que tienen un set de ecuaciones y que resolvemos dadas ciertas condiciones en los valores de estas ecuaciones. Es otro tipo de modelado, y en ciencia de datos tenemos que implementar en muchas ocasiones ambos: los algoritmos que aprenden de lo sucedido, y cuando no existen o no existe suficiente información, tenemos que echar mano de estos modelos matemáticos que su fundamento es en teorías. Si estamos hablando de sociología, si estamos hablando de problemas en ingeniería, en la industria petrolera, en física, dependiendo de cada área, tienen bases un poco diferentes, no en datos o en historia, sino en leyes fundamentales. Claro. Y fíjate que ahorita que lo platicabas, realmente podríamos hablar de que la ciencia de datos de que nos hablas cuando no se puede predecir, es una singularidad, ¿no? Así tal cual como se llama este programa, así como existen las funciones matemáticas o singularidad matemática en donde metes valores a ciertas variables independientes y empiezas a tener comportamientos extraños. Me imagino que en la ciencia de datos de repente cuando se meten ciertos valores empiezas a tener comportamientos extraños, a decir, caray, yo ya le dije aquí al dueño que compre 20,000 blusas rosas porque son las que se van a vender, pero de repente algo hizo que cambiara el comportamiento del consumidor y empieza a tener otro tipo de singularidad y otro tipo de comportamiento que no estaba predecido. Definitivamente, definitivamente, eso ocurre, y de hecho debemos de tener maneras de medir ese tipo de desvío entre las predicciones y lo que está ocurriendo en la realidad para no afectar negativamente a los consumidores y a las organizaciones. Qué bien, Leo. Fíjate que son temas súper interesantes y lo que nos falta es tiempo para poder estar aquí platicando de estos temas, y créeme que te vamos a seguir invitando porque sí hay muchos temas que nos gustaría estar platicando contigo. Leo,
¿Algún libro, algún artículo, algún blog, alguna película que nos quieras recomendar en el cual podamos visualizar de otra forma estos temas que hemos estado platicando, que podamos leer quizás en un lenguaje un poquito más natural y podamos estar entendiendo estos temas? Asimov no, porque ya lo estuvimos recomendando la vez pasada. Claro. Tengo que pensar un poco aquí. Tampoco vayas a decir de Paulo Coelho, güey, por favor. No. Ni Ricardo Arjona en la música, por favor. Exacto, así de, oye, pues yo me acuerdo que estaba leyendo Pablo Coelho con Ricardo Arjona de fondo y me llegó una idea. Y predijo techo arriba, piso abajo, súper predecible. A ver, híjole. Mira, de verdad que yo recomendaría, por ejemplo, toda la literatura que uno encuentra del grupo de complejidad de la Universidad de Warwick. No porque esa haya sido la universidad de mi doctorado, pero el grupo de complejidad de Warwick junto con el de Oxford es de los grupos de complejidad con mayor renombre, no nada más bien Oxford, porque bueno, tiene un nombre ahí de universidad importante, pero Warwick, que es una universidad poco conocida, pero que tiene un grupo de investigación súper sólido. Entonces, todo lo que se puede encontrar ahí de material gratuito de los cursos es invaluable, de verdad. Y de hecho, el cómo presentan la información ¿En dónde sobre lo ciencias de la encontramos, complejidad en las páginas de la Universidad de Warwick del Centro de Complejidad. Déjame lo busco. Complexity Center, University of Warwick. Ok. Fíjate que tu visión, o sea, tu visión como científico, Ajá. a mí se me hace muy interesante, porque por ejemplo, yo para informarme, pues yo no tengo al alcance ese tipo de contenido. Yo lo hago a través de grupos de Telegram, a través de canales en Facebook o en, ¿cómo se pronuncia? No sé bien, Kaggle, en esta plataforma de ciencia de datos. Pero esa visión me gusta mucho porque creo que es inclusive hasta un poco más adelantada, porque tú sabes que la ciencia y desafortunadamente la técnica tienen un pequeño desfase, ¿no? La ciencia va un poco más rápido que la técnica. Entonces se me hace súper interesante, lo voy a checar. Creo que es una excelente recomendación, güey. Porque pues a los que quieren estar un poco más adelantados, yo creo que es una muy buena recomendación. No, y espérate, que hay unos centros en Alemania. Yo visité ese centro cuando estaba haciendo el doctorado. Es el Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems. Es el Instituto Max Planck para la física de los sistemas complejos. Que entras así y estás así. Ese es mi museo, es que eso es, o sea, entras y estás viendo a un sociólogo que está trabajando junto a un físico de partículas elementales y al lado hay un investigador que está investigando y estudiando con las mismas herramientas matemáticas que está usando el físico, grupos o dinámica de gansos. Y tú dices, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo está relacionado? Bueno, pues uno de esos científicos que analizaban la dinámica de gansos me dio herramientas matemáticas para estudiar fusión nuclear, ¿no? Entonces, ese es ahí mi fuente de riqueza, ¿no? Y yo creo que es simplemente porque estuve en el lugar y en el momento adecuado, ¿no? No es porque se tengan que saber esas fuentes o esos lugares, ¿no? Pero sí, yo creo que iría por eso, ¿no? O sea, por mencionar ese tipo de lugares y fuentes, ¿no? Oye, Leo, y nada más para que no la gente que nos escucha creen que estés loco, ¿qué es la dinámica de gansos? Claro, sí, no, me refiero a que, por ejemplo, estas personas que estudian la dinámica de gansos es porque tú sabes que los gansos se mueven en parvadas, ¿no? Y después los gansos se van hacia ciertas regiones con agua, con lagos, pero también visitan lugares secos. Entonces, ¿en dónde van a aterrizar estos gansos, por ejemplo? ¿Cada cuánto? ¿Qué tan frecuentemente? Eso siguen leyes de potencias matemáticas, ¿no? Que si tú ahora
piensas en la manera más abstracta y no son gansos, sino partículas elementales y dices, ¿cada cuánto una partícula se va a desintegrar? Entonces, ¡pum!, dices, no jodas, este modelo es igualmente bueno para predecir esta dinámica, ¿no? Y es algo que le llaman en ciencia de la complejidad clases, clases de los sistemas, ¿no? Porque los puedes clasificar en clases, es redundante, pero es así, en estos sistemas muy abstractos y generales, donde siguen dinámicas similares independientemente de las leyes elementales que lo rigen, que pueden ser partículas, pájaros, hormigas, chimpancés, y tú dirás, ¿no? Y vemos dónde lo clasificamos, pero eso es, ¿no? Órale, ¿no? Fíjate qué interesante. Y al final de cuentas son temas de predicción, ¿no? Son temas Sí, por supuesto. de poder saber en qué punto va a terminar algún proceso. Sí, ok, volvamos Pues, figuras. qué gusto verte por aquí, Leo, escucharte, platicar contigo, y créeme que te vamos a estar invitando para platicar de ciertos temas. Ese de la teoría o el movimiento de los gansos me fascinó, porque me imagino que ha de haber todo un mundo detrás de esto. No sé si quieras terminar algo, Leo, y al final le cedemos la palabra a Edgar. No sé qué conclusión nos podrías dar sobre el tema de, pues, qué es la ciencia de datos. Ahora sí que ya nos platicaste un poquito. Al principio diste una introducción, pues yo creo que tratando de ser, no enredarnos tanto, pero ¿qué conclusión nos tienes? ¿Qué nos depara? ¿Cómo ves al futuro la ciencia de datos? ¿Qué se nos viene? ¿Qué vamos a estar viendo en 10 años con la ciencia de datos? Ok, yo creo que empiezo a entender el porqué y la necesidad de generar puentes, como decía uno de mis profesores en la maestría. Esta persona, este investigador, se llamaba, falleció hace poco, Germinal Cocho. Y él siempre nos decía, independientemente del tema, de la teoría, del formalismo matemático, nos decía, chicos, ustedes son la generación que deben de crear esos puentes entre las diferentes áreas del conocimiento. Yo creo que eso es la clave para poder sacar todo el potencial de la ciencia de datos, para usar soluciones que encontramos en diferentes áreas del conocimiento, sectores de las industrias, traducirlo para la resolución de problemas ya más específicos, pero quitarnos esos prejuicios de por qué si se utilizan en ciencias de la computación o si se utilizan en sociología o quizás en marketing no se deben ni se pueden utilizar en otras áreas o aplicaciones. Yo creo que eso es clave, eso es algo que debemos de perseguir en ciencia de datos. Y bueno, si pudiese recomendar algo, pues es simplemente empaparnos cada vez más de material existente en la red. Hay muy buenas fuentes, de hecho son fuentes de inspiración para mí. Algunos podcasts que si me permiten compartirlos me encantaría. Entre ellos yo he escuchado, soy fan de un podcast de Mozilla, que Mozilla como sabrán pues es una organización sin fines de lucro y que pues trata de salvaguardar los derechos y la privacidad, sobre todo de los que estamos día a día conectados en el internet y que pues somos el target de estos cazadores de información para después explotar esta información con algoritmos. Este podcast se llama IRL, que significa o esta es la abreviación para Internet of the Real Life, que significa básicamente o tratan de decir que el internet es también la vida real, ya que estamos inmersos totalmente, tenemos una vida digital. Es muy interesante ver los tópicos ahí éticos, tecnológicos que ellos exponen. Y otro podcast que es de un par de mujeres emprendedoras, periodistas inicialmente y tecnólogas por formación de los temas que les han apasionado, que se llama ZigZag. Digo, yo no me beneficio para nada de estos podcasts, pero los pueden buscar y de verdad son lugares o fuentes de información extremadamente valiosa y ya digerida para aquellos que tenemos poco tiempo en esta vida tan ajetreada. Muy, muy bien. Vamos ahí a buscarlos y suenan súper interesantes.
Edgar, ¿algo que quieras agregar? Te noté muy callado esta vez. Es que el tema estaba muy interesante, y pues aquí el experto es Leopoldo. Pues como se podrá dar cuenta, nuestro auditorio pues es una persona con muchísimo conocimiento, con muchísima experiencia trabajando en este mundo de la ciencia de datos. Pero sobre todo yo creo que uno de los puntos más fuertes de Leopoldo es que está en esa intersección súper multidisciplinaria entre un físico y un computólogo, que a veces pensamos que todo debe de estar separado, que debe de existir una super especialización de un tema, pero pues aquí Leo, con su conocimiento, pues nos demuestra que muchas áreas pueden convivir al mismo tiempo, y como él lo dice, lo importante es tender puentes, ¿no? Estaría súper padre ver proyectos en los que personas de áreas que jamás se imaginaron utilizar estas herramientas, de repente se pongan a utilizarlas. Por ejemplo, yo hace muchos años estuve trabajando con unos abogados, un proyecto también de inteligencia artificial, y ellos estaban súper impactados, pero muy apasionados. No entendían pues las bases realmente de cómo funcionaban las cosas, pero les entusiasmaba lo que se podía lograr con eso, ¿no? Hay proyectos de agricultura también muy interesantes que están utilizando tecnología. Por ahí le comenté a Andrés de un amigo que tiene un proyecto de ciencia de datos con drones para agricultura. Ellos lo que hacen es explorar todo el suelo de ciertos terrenos y obtienen datos a partir de ello para que los campesinos puedan mejorar su producción, ¿no? Entonces, creo que es un mundo muy interesante, muy interesante. Esperemos que nuestro auditorio pues siga interesado. Vamos a seguir trayendo gente así como Leo. Leo, pues estás invitadísimo para un próximo episodio, y pues yo no me queda más que agradecerte por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido todo ese conocimiento con nosotros y con nuestro auditorio. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias, Andrés. De verdad, disfruté mucho hablar de estos temas, y con muchísimo gusto yo me apunto para las siguientes ocasiones. Perfecto, pues muchas gracias a todos por escucharnos, y próximamente tendremos temas igual de interesantes, y esperamos tener por aquí a Leo de nuevo. Muchas gracias, hasta la próxima.